¿Cómo están, gente? Sean bienvenidos a un nuevo video en este canal. Y el día de ayer, ya como todos sabemos, se inauguró la Copa América oficialmente entre ese partido entre Canadá y Argentina, que terminó con triunfo argentino por 2-0, con tantos de Julián Álvarez como de Lautaro Martínez, y así podemos decirlo que la campeona defensora pues comienza con el pie derecho este grupo A. Al momento que estoy grabando este video están por jugar Chile y Perú, y veremos cómo le dará la continuidad este grupo y sobre todo el partido de Argentina, que en caso de ganar ya el próximo con Chile, creo que ya estaría clasificado hacia los octavos de final, así que veremos cómo avanzará ese partido y por lo tanto vamos a hablar de este encuentro entre Argentina y Canadá, que no fue tan fácil como muchos los pintan, la verdad. Yo creo que fue un partido bastante rocoso y una victoria que realmente esperaba de una manera quizás más accesible por parte de Argentina, pero la verdad que fue un partido bastante trabajado. Y en cuanto a mi opinión de lo que fue este triunfo de Argentina por 2-0, primero comentar un poco, como siempre hacemos, el once titular de ambos equipos. La selección argentina, que tras los amistosos con Ecuador sobre todo había dejado muy buenas sensaciones, salió con cambios significativos en relación al once de gala que normalmente venía poniendo Scaloni en los últimos partidos oficiales. Por ejemplo, en la dupla de centrales vimos a Lisandro Martínez, que volvía de una lesión y de una temporada bastante irregular con el Manchester United, hizo dupla central con el Cuti Romero y la verdad que estuvo bastante bien su partido. Luego vimos a Acuña en lugar de Tagliafico, y después en mitad de cancha también vimos un cambio significativo como fue la salida de Enzo Fernández, y el que jugó como volante central finalmente fue Leandro Paredes. Y luego después en la línea de ataque se daba por sentado que iba a ser el titular Lautaro Martínez y finalmente terminó siendo el 9, por así decirlo, Julián Álvarez, el delantero del Manchester City, que fue también nombrado el mejor jugador del partido por la Conmebol. Y la verdad que después, en cuanto a Canadá, como sabemos, es una selección de Conmebol que se había clasificado al Mundial recientemente, que es una selección que podemos decir que está empezando a crecer en relación a los últimos años, y la verdad que con sus armas mostraron jugadores bastante interesantes, como siempre, Jonathan David, de los más conocidos, el delantero del Lille, Alphonso Davies, su jugador más mediático por así decirlo, Buchanan, que también está en el Inter, Koné, que es un jugador que dio un rendimiento interesante en el último partido, y hasta incluso este central que tiene un poco un nombre gracioso, Bombito. Y la verdad que Canadá sorprendió de buena manera bajo mi punto de vista en este partido, porque realmente hizo que la selección argentina tenga que ir de mucho menos a más a lo largo del partido. Metieron un planteamiento bastante atrevido, una especie de 4-4-2, donde cuando atacaban el que más incorporaba sobre todo era Alphonso Davies, y la verdad, no sé ustedes, pero cuando estaba viendo el partido de la selección era como que algo me incomodaba, o como que no veía al equipo del todo bien en el campo. Es como que nuestro juego en el primer tiempo, la verdad, que no terminaba de fluir o no terminaba de ser lo convincente que habíamos visto en este último tiempo en la selección argentina, porque cuando sobre todo teníamos el control del balón, teníamos una buena salida desde el fondo, sobre todo con Dibu Martínez, que en este partido fue bastante útil, y que también tanto Lisandro Martínez, que tiene un excelente pie para jugar de tres cuartos hacia adelante, y el Cuti Romero más de lo mismo, tienen la personalidad y tienen el criterio suficiente. Pero incorporábamos muchísimos a los laterales, tanto Acuña como Molina, que no tuvieron ninguno de los dos un día bastante acertado. En el centro del campo, Paredes muchas veces se incorporaba más como un tercer central, y después a mí el que más me gustó de Argentina en ese primer tiempo fue McAllister, porque muchas veces o se hacía cargo del balón o muchas veces intentaba meter un juego mucho más directo, intentando romper líneas de manera permanente. Pero como digo, tuvimos un De Paul bastante apagado, yo creo que un poquito más de lo normal en la primera parte, un Di María que en la línea de ataque era prácticamente el único activo, y es por eso que te daba un poco la sensación de incomodidad en el partido por parte de Argentina, porque el único que era capaz de generar más o menos algo era Di María con el balón en los pies, un Messi que sobre todo en la primera parte no estaba tan participativo en el juego como sí lo estuvo en la segunda, y un Julián Álvarez que muchas veces el balón no le llegaba. Entonces lo que tenía que hacer muchas veces Julián era buscar el espacio, y así generó unas cuantas ocasiones donde la verdad este 2-0 se queda bastante corto para lo que fue realmente el partido. Para mí era un partido que en situaciones normales, qué sé yo, hubiera sido mucho más vistoso, tipo un 4-2 o un 3-0, creo que hubiera estado bastante bien en favor obviamente de la selección argentina, porque a pesar de ese primer tiempo tan rocoso, ese primer tiempo
por así decirlo, tan peleado, creo que ambos equipos tuvieron situaciones de sobra como por lo menos para hacer más goles el día de hoy. Por ejemplo, Argentina tuvo una escapada por parte de Di María donde intentó resolver de chilena y no pudo ser. Canadá también por esos minutos 20 del primer tiempo tuvo dos internadas bastante buenas de Alphonso Davies que con un pase atrás la verdad que generaron bastante peligro. Argentina también, en una de las contras a pase de Paul, en un centro espectacular para McAllister, tuvo una clarísima y también en un desborde por el sector zurdo que hizo Canadá, literalmente no sé si fue Jonathan David el que tuvo un cabezazo, literalmente que un penal en movimiento, donde termina cabeceando a las manos del Dibu. Luego después en compases finales de este primer tiempo, Argentina también tuvo una clarísima donde creo que fue McAllister o el Huevo Acuña el que le termina poniendo el pase al espacio a Julián Álvarez, donde el control sí que no termina de ser del todo bueno y después termina muy abierto pero rebasándolo al arquero sin ángulo para poder patear al arco. Y así es como en el descanso Argentina se iba 0-0 y como digo, con esa sensación de que podría haber pasado cualquier cosa, tanto que Canadá hubiera dado la sorpresa como nos pasó en su momento con Arabia Saudita, como Argentina adelantándose y que claramente eso hubiera permitido que con la desesperación de ellos el partido sea mucho más abierto para la segunda mitad. Y ya para el complemento de este segundo tiempo, para mí lo que rompe claramente el partido es el factor Messi y es lo que yo dije en el video de predicción cuando hablamos sobre el análisis de la selección argentina. Es un equipo que para mí no depende ya individualmente de Messi, pero Messi, a pesar de no estar en el mejor momento de su carrera, sigue siendo el mejor jugador de la historia y sigue siendo que por características y por lo diferencial que es en cuanto al pase, gambetas y capacidad para resolverte un partido, lo hace de los jugadores más determinantes del mundo y creo que en el segundo tiempo lo demuestra de manera clara. Además, tanto el factor Messi como el factor de quizás también los cambios de Scaloni en las últimas partes del partido, creo que son las claves para que Argentina termine ganando el segundo tiempo, creo que ya de manera mucho más contundente, porque sobre todo en la primera mitad el partido se rompe a partir de un pase espectacular que le pone Messi a McAllister, que termina entrando casi que por la zona del punto penal. El arquero de Canadá lo termina comiendo a McAllister, pero justo le deja la pelota atrás para que finalmente pues Julián Álvarez a placer termina definiendo y ponga el marcador el 1-0, un Julián Álvarez que la verdad necesitaba este gol con la selección argentina, un Julián que en los últimos partidos, tanto con el Manchester City como con la selección, pues le estaba costando anotar, si no estoy mal, creo que había llegado hasta antes de este partido a los 800 minutos sin marcar gol, creo, si no estoy mal, me puedo estar equivocando en la estadística, y es importante tener a los delanteros en racha y sobre todo un jugador como Julián, que es bastante completo y para mí determinante, pues tenerlo marcando de seguido. Aparte después de este gol, pues Julián generó 2-3 ocasiones más donde tranquilamente podría haber metido un gol más. Y si le tengo que poner una pega al segundo tiempo de la selección argentina, yo creo que es eso, ya no tanto a nivel individual, sino a nivel colectivo, porque tuvimos una cantidad de oportunidades de gol bastante altas como para rematar el partido y no pasar tanto sobresalto, sobre todo en los compases finales, porque sobre todo tanto Julián como Lautaro, que después ingresó, y Messi, en cuanto a la definición, tuvieron un día bastante extraño. Pero la verdad que, como digo, en una de las jugadas, por ejemplo, Messi termina muchas veces quedando mano a mano con el portero, hasta incluso en una lo termina sentando, y cuando la quiere como pinchar de alguna manera para pasarla por encima del defensor, no estuvo tan preciso del todo. En una se quedó débil y en la otra literalmente fue afuera de la portería ese remate de Messi, que bueno, qué lástima que no pudo ahí aprovechar las ocasiones, porque es un partido donde Messi tranquilamente podría haber salido con 2 asistencias y quizás haciendo 3 goles. Y lo importante es obviamente que Messi se mantenga al nivel que vimos en el segundo tiempo, porque si sigue con esa dinámica, pues, y estando presente en el juego, influenciando lo máximo posible y estando en permanente contacto con el balón, pues lo normal es que un jugador así marque las diferencias. Y en el caso de Messi, es un jugador que es tan diferencial, que es tan decisivo para estos tipos de partidos, que con el flujo de ataque que normalmente tiene la selección argentina y la cantidad de ocasiones, lo normal es que a poco que esté bien, pues se hinche a marcar. Y luego después tenemos el otro factor determinante en el segundo tiempo, que fue claramente los cambios de Scaloni, porque la verdad, la sensación de incomodidad por parte de Argentina seguía permaneciendo a lo largo del partido, y sobre todo porque Canadá, con el partido 1-0 y con la cantidad de ocasiones que estábamos desperdiciando, pues se nos empezó a echar encima. Y la verdad que el Dibu en un momento del segundo tiempo fue bastante protagonista, primero con los juegos de los pies, sacando desde atrás, donde dejó muchas veces mano a mano a nuestros delanteros, y sobre todo también haciendo algunas atajadas de muchísimo mérito en las cuales tranquilamente podría haber sido el empate de Canadá. Pero como digo, Scaloni para mí muy bien con los cambios, sobre todo acertando con esa línea de 5, donde la idea era parar 3 centrales,
3 volantes directamente mixtos y después darle la libertad a los laterales que terminaron funcionando, porque Tagliafico estuvo cerca de tener la oportunidad clarísima de poner el 2-0, donde termina haciendo una toma de decisión para mí muy mala, donde debería haber definido él en esa ocasión, donde rompe hacia adentro por ese sector zurdo y intentó finalmente dar un pase al medio, hasta que también Lautaro Martínez, siendo un 9 quizás de características más diferentes a Julián Álvarez, termina convirtiendo y es otro de los delanteros que, por así decirlo, termina rompiendo la mala racha con la que venía en la selección argentina, porque hay una jugada donde Messi primero traba con uno de los jugadores de Canadá, Lautaro Martínez de manera de mucha mala suerte, por así decirlo, termina fallando otro mano a mano más, pero después Messi le pone un pase exquisito y termina poniendo el 2-0 definitorio. Y yo sé que en esta selección argentina, pues la gente está mucho con el debate si Julián o si Lautaro titular, porque sobre todo los delanteros no sé qué les pasó, pero ambos estaban pasando un momento de sequía, por lo menos a nivel selecciones. En el caso de Julián, un poco a nivel clubes, creo que estaba 800 minutos, vuelvo a repetir el dato, me puedo equivocar, más o menos sin marcar. Y en el caso de Lautaro Martínez, desde el partido de Arabia Saudita, la verdad es que empezaba a errar cosas que son impropias de un delantero del nivel de Lautaro. O sea, estamos hablando de un tipo que en la Serie A se le caían los goles y vos ves en la selección argentina y decís cómo este tipo puede fallar las ocasiones que falla. Y para mí es importante mantener al delantero en racha. Y yo creo que esto es algo que, por ejemplo, Messi entendió, porque, por ejemplo, a Julián Álvarez lo intentó buscar casi que de manera permanente, y en el caso de Messi también con Lautaro Martínez, pues le intentó dar confianza a través de los amistosos, dándole penales, intentando que haga la mayor cantidad de goles posibles. Y para mí es un debate tipo Batistuta, Crespo que teníamos en el 2002. Para mí que fue el que mejor esté, y que tranquilidad con que el que se quede en el banco de suplentes, porque son delanteros de la suficiente jerarquía y sobre todo con lo que tiene Argentina ya a nivel selección, que cualquiera te puede cambiar un partido, ya sea jugando como titular, jugando como suplente y en cualquier aspecto. O sea, tenemos una muy buena selección, y para mí crear esos tipos de debates no suma nada, me parece una estupidez, porque incluso estamos hablando de dos delanteros que seguramente por las características que tienen, los dos son tranquilamente complementarios, tanto Julián como Lautaro Martínez. Y esto ha sido mi opinión en general de lo que ha sido este triunfo de Argentina. Ya el próximo partido lo tendremos el martes 25 a las 10 de la noche y ahí veremos si podré o no cubrir el partido. Sé que llego tarde, en ese caso pido disculpas, pero bueno, sepan entender un poquito, ¿no? Aun por más que yo quiera cubrir la Copa América, Eurocopa y tal, y hablar sobre noticias del Barça, hay muchas veces que se hace imposible, porque estamos hablando de un canal que está dirigido por y para barcelonistas, y claramente las noticias que normalmente salen, ya sea de mercado de fichajes o ya sea de algún tema que tengamos pendiente por el camino, ahora que estamos sin fútbol de clubes, pues hay que darle la prioridad. En este caso de Argentina, lo hago porque es mi selección, lo hago porque es mi país y porque obviamente me encanta grabar estos tipos de videos hablando de partidos. Cuando salga algo importante de la Eurocopa, obviamente voy a intentar sacar espacio pues para comentarlo. En este caso de la Copa América, como dije, pues me quedan a veces en horarios bastante incómodos, porque en este caso los partidos me quedan por la noche, en el caso de la Eurocopa me quedan por la tarde, y normalmente ahí pues suelo tener un espacio. En cambio en la noche normalmente mi día a día pues lo utilizo para estudiar y hacer las cosas que tengo que hacer en el día, y a veces cuesta un poquito más pues engancharse con los partidos de la Copa América, o por lo menos para traerles la opinión y el resumen del partido en tiempo y forma. Pero bueno, pido disculpas de antemano. Para el martes voy a intentar hacerme un hueco para hablar sobre la Argentina-Chile, y nada, nos estaremos viendo la próxima. Te invito a que me dejes un like en este video, que comentes tu opinión sobre este triunfo de la selección argentina, que compartas el video y que te suscribas, así seguimos creciendo todos juntos en comunidad. Te envío un saludo, nos vemos en la próxima, adiós.